Bueno, la presidenta Bachelet se ha reunido con diversas organizaciones para analizar un posible acuerdo y modificar el actual sistema de pensiones. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. Gracias por acompañarnos. Hola Viviana, buenas tardes. En toda esta ronda de reuniones que ha habido para tratar el tema del sistema de pensiones en nuestro país, la discusión está si se debe incluir o no a la AFP precisamente en esta discusión. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes, sobre todo cuando hay ciertos grupos bastante reticentes que cuestionan que participen ustedes de este acuerdo nacional? Yo creo que la presidenta fue clara en el llamado que hizo al país a generar un acuerdo nacional. Y cuando uno quiere buscar un acuerdo hay que buscarlo con distintas personas. Por lo tanto, uno no puede, creo yo, dejar fuera o decidir quién se sienta en la mesa. La que tiene que decir eso es la presidenta de la República y el gobierno en esa línea. Este es un acuerdo que hay que trabajarlo con muchos actores y en ese marco es donde nosotros estamos trabajando también en esos temas. Ahora, ¿qué pasa con ustedes cuando ven que precisamente la movilización, lo que está ocurriendo en las calles y el descontento tiene que ver precisamente con las AFP? Y muchos dicen, bueno, las propuestas del gobierno no nos gustan porque no termina con las AFP como un sistema. Entonces, ¿cuál es la propuesta o de qué forma ustedes buscan avanzar y seguir siendo parte de este proceso de discusión cuando hay un fuerte cuestionamiento precisamente al trabajo de las AFP? Sí, yo creo que pasan distintos factores. Hay una demanda ciudadana muy fuerte, más que por un tema de sí o no AFP, por mejores pensiones. Y hoy día lo que nosotros nos tiene que buscar y trabajar es a cómo mejoramos las pensiones de los trabajadores en Chile. Si eso es con más AFP, con menos AFP o de otra manera, es algo que uno puede discutir en la mesa, pero me parece que lo central hoy día es preocuparnos de las pensiones y la demanda ciudadana tiene que ver mucho más con un tema de pensiones que con cualquier otro tema. Y ahora, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes respecto a este tema? ¿Cuál es la proposición que viene precisamente del sistema del AFP? Porque por lo menos desde el mundo político, desde las organizaciones sociales ya la hemos conocido. O sea, yo creo que acá hay un rayado de cancha que hizo el gobierno respecto de cómo vamos a trabajar en esta reforma, ¿no es cierto?, con este acuerdo nacional. Y en esa línea, la Asociación de AFP, que es una institución que lleva más de 30 años en este país, ha hecho siempre propuestas, no solamente en este debate, sino que en las distintas comisiones que se han hecho. Y en este caso particular nosotros participamos con propuestas en la Comisión Bravo y estamos hoy día trabajando de una manera técnica con los ministros que llevan estos temas para poder avanzar en algo que nos debiera enfocar a todos, que fue lo que yo te mencionaba recién, Viviana, que era cómo mejorábamos las pensiones. Y en ese marco nosotros tenemos, o sea, hay varias propuestas en esto. ¿Cuáles, por ejemplo? No, por ejemplo, nosotros hemos propuesto que el aumento de cotización pueda ir a las cuentas individuales de los trabajadores, de forma tal que la clase media de este país también tenga beneficio con la propuesta que tiene la presidenta. Nosotros estamos abiertos a explorar la posibilidad de generar mayor poder en los afiliados y en los cotizantes, ya sea ingresando a estos comités de vigilancia que mencionaba la presidenta, de otra forma. Como ser parte del directorio, que tengan ahí algún tipo de representante, que no la propuesta que había. Efectivamente, nosotros estamos trabajando en cómo poder buscar mayores niveles de cercanía, de nuevo, como te mencionaba yo, con los afiliados. Nosotros propusimos que de manera de poder incrementar el ahorro, tratar de buscar incentivos para que principalmente las mujeres, aquellas que pudieran postergar eventualmente su edad de jubilación, las que pudieran, y en eso estábamos disponibles para no cobrar comisiones en eso. Hemos hecho varias propuestas en la línea de poder avanzar a poder generar mejores pensiones para Chile. Ahora, la gran pregunta que mucha gente se hace en la discusión de estas diversas propuestas que hay sobre la mesa es cómo se materializa o cómo se puede esto cuantificar en efectivamente un aumento de las pensiones y en cuánto tiempo, que también es, por ejemplo, algo que no se ha podido responder de parte de la propuesta que tiene el gobierno. ¿Ustedes han hecho ese trabajo de efectivamente decir, bueno, si se hacen estos cambios, una pensión de 300.000 pesos va a aumentar a tanto, en tanto tiempo? Sí, efectivamente, o sea, nos va a depender el ejercicio que uno haga. Por ejemplo, si uno posterga un año su edad de jubilación, la pensión aumenta entre un 7 y un 10%. O sea, una persona que tiene una pensión de 300.000 pesos y tiene la capacidad de poder postergar su edad de jubilación, aumenta a 330.000 pesos. Ahora, una persona que ya está jubilada hoy día, que ya no está en el mercado laboral, no hay muchas formas de poder aumentar la pensión más allá de que hay un esfuerzo
probablemente fiscal mucho mayor para poder hacernos cargo de aquellos que ya están jubilados hoy día. Ahora, las propuestas, por lo menos de lo que he escuchado de las AFP, siguen siendo en base como el esfuerzo individual. Por ejemplo, retardar la edad de jubilación, equiparar el tema en el caso de las mujeres. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿cuál es el mea culpa o la proposición que tiene que ver tal vez con otro tema que se ha planteado siempre, que tiene que ver con las altas ganancias de las AFP versus las pensiones que están recibiendo las personas, la tasa de reemplazo, que en nuestro país es bajísima, que finalmente es el porcentaje del sueldo con el cual yo precisamente me jubilo, que tiene que ver con lo que yo recibí en los últimos años. Entonces la pregunta es, más allá del esfuerzo de las propias personas, ¿cuál es la propuesta de la AFP para mejorar el sistema y que también incluya una autocrítica o algo que tiene que ver con lo que se ha señalado que es las altas ganancias que ha tenido también la AFP en estos últimos años? Sí, a ver, tú pones acá varios distintos temas en la mesa, ¿no es cierto? Solidaridad, por ejemplo. Si uno piensa en los temas de solidaridad, un sistema de reparto u otro sistema puede ser más solidario o menos solidario que el que nosotros tenemos hoy día. Nosotros hoy día tenemos un sistema de pensiones en el cual las AFP somos un actor en ese sistema. Y tenemos un sistema que tiene un primer pilar que genera beneficios solidarios. Eso lo financiamos todos los chilenos con impuestos generales, cuando tú y yo pagamos el IVA o cuando pagamos el impuesto al trabajo que nos cobran, etcétera. Lo que es importante es cómo fortalecemos la solidaridad. A mí me parece, y a nosotros como asociación nos parece, que la manera que tenemos como país de hacernos cargo de nuestros adultos mayores y de los trabajadores es con impuestos generales, porque si solamente le cobramos un impuesto a los que trabajan en este país, hay mucha gente que se va a quedar fuera del sistema, e incluso gente de rentas extremadamente altas que no pagan impuesto al trabajo porque tienen empresa y todo, que no van a contribuir en esto. Entonces, la solidaridad, este no es un sistema que no tenga ningún grado de solidaridad. Lo que pasa es que nuestro pilar, que se llama pilar solidario, es un pilar que requiere mucho más recursos. Ahora uno pudiera decir, o tú pudieras pensar, Viviana, yo no sé si cómo cotizas y todo, pero tú pudieras decir, ¿estarías disponible para que un 4, un 5% de la contribución que tú haces vaya a un fondo solidario para financiar otro tipo de pensiones que no sean las tuyas? Y es una pregunta que podemos querer hacernos como país. A nosotros lo que creemos, y creemos que para poder mantener los equilibrios macroeconómicos del país y otras cosas, la mejor manera de hacer esto es a través de impuestos generales. Ahora, respecto de los otros temas que tú tocabas, ¿no es cierto? Tú decías, ¿qué me da culpa hacer las AFP? ¿Ah? Y yo quiero ser bien enfático en esto porque lo he dicho varias veces, en donde acá nosotros tenemos que entender que estamos frente a un sistema de pensiones. Este no es el sistema de las AFPs. Este es un sistema que ha tenido en los últimos 20 años más de 40 modificaciones. Es un sistema que requiere ajustes y nosotros desde la Asociación de FP hemos reconocido que durante mucho tiempo nos preocupamos principalmente de poder generar buenos niveles de rentabilidad para que los fondos de pensión crecieran, y muchas veces dejamos de lado los temas de educación previsional. Cuando hoy día 6 de cada 10 personas dicen que sus fondos del 10% son del Estado, a mí personal, o de las AFP, a mí no puede producirme más que frustración. Porque el 10% es propiedad de los trabajadores de Chile, no es propiedad de las AFP ni del Estado. Ahora, sí hay temas que se han puesto sobre la mesa que tienen que ver, por ejemplo, con las comisiones. Muchos dicen que finalmente son altas y que siempre se hace el cálculo de que cuando hay pérdidas, igual hay ganancias por parte de las AFP. Entonces, vuelvo a insistir en el punto, más allá de un pilar solidario que se puede fortalecer o el tema de lo que tú también planteabas que tiene que ver con este sistema que vaya a través de la situación de los impuestos. Por ejemplo, ¿está la posibilidad de rebajar comisiones, de que exista ahí algún cierto margen que establezca el tema de las ganancias? Porque aquí muchos dicen que tiene que haber un sistema autónomo sin fines de lucro que se haga cargo del tema de las pensiones. Bueno, uno pudiera hacer, y esto es importante que probablemente la gente esto lo sabe bastante bien, las comisiones hoy día que tienen las AFPs varían, no es la misma en cada AFP. Hay AFPs que cobran más caro y hay AFPs que cobran más barato. ¿Por qué? Porque compiten por rentabilidad, por servicio. Si uno no quiere estar en una AFP cara, puede tener la opción de irse a una AFP mucho más barata. O si uno quiere privilegiar otras cosas, puede estar en otro tipo de AFP. Uno es libre de moverse en la AFP que uno quiera estar. Y en eso no hay letra chica, no hay trámite, y es bastante fácil hacerlo. Por lo tanto, las personas que no estén de acuerdo en la que quieran estar, tienen libertad de hacerlo. Hoy día, solamente también para que sepas, luego la reforma del año 2008, que ingresaron nuevos actores, hoy día
entre las dos AFPs, que son las que se han ganado últimamente las licitaciones, tienen el 25% del mercado de los afiliados. Y hay más de 500.000 traspasos al año entre AFP. Entonces la gente se mueve. ¿Y una AFP estatal también va a generar más competencia, creen ustedes, en ese sentido, con respecto al tema de comisiones? Es un actor extra. Si esa AFP estatal es capaz de cobrar menores comisiones y que la gente se pueda traspasar de una AFP a otra, ¿sí? ¿Por qué no? Podría generar mayores niveles de competencia. Ahora, este es un lugar en donde efectivamente hay traspasos, en donde las comisiones han ido cayendo en el tiempo y donde si a uno no le gusta eso se puede cambiar directamente. Pero déjame ir a la relación que tú hacías de las comisiones con la utilidad. Supongamos que las comisiones fueran cero. Y por lo tanto, si las comisiones que cobran las AFP fueran cero, las utilidades de las AFP serían cero. ¿Cuánto aumentan las pensiones? ¿Va a cambiar radicalmente el valor de las pensiones de los trabajadores de Chile con eso? Si uno ese valor de comisión lo ingresa al fondo de las personas y lo proyecta a la pensión promedio en general sube 10.000 pesos. O sea, aquí no hay un gran tema de que si estas comisiones fueran cero, entonces las pensiones van a subir enormemente. Ahora, puede haber mayores niveles de competencia, se puede trabajar, en eso tiene que trabajar el regulador, y en ese marco hoy día la gente tiene la posibilidad de cambiarse de una AFP a otra pensando si lo que quiere es rentabilidad, servicios u otra cosa. Fernando, te queremos agradecer muchísimo el tiempo de estar junto a nosotros y también comentar ahí la proposición que tienen las AFP respecto a cómo mejorar el sistema de pensiones. Muchas gracias.